La inflación es ese fenómeno que ocurre cuando vamos al supermercado de siempre, hacemos la compra que hacemos cada semana o cada mes, pagamos con el mismo billete o intentamos pagar la misma cantidad y cuando lo hacemos el cajero o la cajera se nos queda mirando, hay un silencio incómodo, estamos esperando el cambio y finalmente nos dice, no, es que te faltan 10 euros, te faltan 20. Vale, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo es que están subiendo ese precio? Esto cuando te ocurre, no solamente en el súper, te ocurre en cualquier tienda, te ocurre cuando vas a poner gasolina, cuando recibes el recibo de la luz, del agua. Estamos hablando de inflación y estos últimos meses se está disparando. Estamos teniendo subidas en supermercados de más del 10% de subidas de precio, de encarecimiento de productos y servicios básicos. Y muy probablemente si tienes un vehículo, pones gasolina, pones gasoil, vas a poder comprobar cómo ha habido una escalada de precios brutal, sobre todo desde mitades del año pasado. La inflación existe y estamos viendo sus consecuencias. Nos afecta a todos, esto es 100% seguro. A cualquier persona, tanto una persona que esté invirtiendo como una persona que quiera ahorrar o una persona que simplemente intente llegar a final de mes, está viendo cómo ahora se está recortando su poder adquisitivo. Además, no es algo que solamente ocurra en un país, sino que está ocurriendo a escala global. Puedes ver, por ejemplo, tenemos en España la inflación esperada es de un 8,3, pero luego podemos ver, por ejemplo, en Francia que es de un 5,4 y está claro que si miramos en Rusia es una inflación del 18% aproximadamente por la devaluación del rublo y sobre todo por el conflicto con Ucrania, y otros países como el Reino Unido también tienen una inflación de 9 puntos. ¿Significa esto que tengamos que cruzarnos de brazos y ver cómo nuestro dinero va perdiendo poder adquisitivo? No. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Basándonos en una serie de consejos de Warren Buffett, vamos a ver de manera súper práctica cómo podemos protegernos, cómo podemos evitar que nuestro poder adquisitivo caiga en picado por culpa de este fenómeno horroroso que es la inflación. Basándonos en estos consejos de Warren Buffett, vamos a ver qué clases de activos son más afectados por la inflación, que otros están afectados en menor medida. No me enrollo más porque empezamos. Hemos visto que las expectativas de inflación son brutales, está creciendo de manera impresionante estos últimos meses y lo estamos notando día a día. Antes que nada, déjame en comentarios cómo te preocupa del 0 al 10 esta inflación que estamos viviendo. Si miramos este gráfico puedes ver cómo esta evolución está siendo brutal. Puedes observar desde finales del 2020 cómo ha ido creciendo hasta los niveles actuales. ¿Y cuál es el primer activo el más perjudicado por esta inflación? Mira lo que dice Ray Dalio sobre el dinero en efectivo o el cash. So the question is, what do you jump into when you jump off the train? And the issue is, you can't jump into cash. Cash is trash, okay? Cash is that they're going to, because they're going to print money. What do? You get out. Vemos que el activo más afectado por la inflación obviamente es el dinero en efectivo, ese dinero que tú vas ingresando de tu trabajo y que ves cómo está perdiendo poder adquisitivo. Cuando antes podías llenar el carro de la compra con 100 euros, estás viendo que ahora necesitas pagar 110 o 120. La forma más sencilla de protegernos un poco con ese dinero en efectivo, que siempre hay que tener una parte, hay que tener un colchón financiero para situaciones extraordinarias, como si nos quedamos sin empleo o tenemos que afrontar un gasto inesperado, es utilizar cuentas remuneradas como por ejemplo esta de MyInvestor que ya he presentado en este canal, o cuentas como la de Bankinter, la cuenta nómina que te devuelven un 5% en intereses, o bien esta cuenta de Open Bank que también funciona de manera similar. Este tipo de cuentas nos permiten tener liquidez a la vez que gane algo de intereses y de manera que el peso de la inflación sea un poco más amortiguado y no tengamos esa pérdida de poder adquisitivo tan brutal como estamos viendo. El siguiente activo que podemos tener en cuenta y que ya expliqué en este vídeo cómo le afectaba la inflación son los bonos, o bien adquirir deuda de empresas o deudas gubernamentales. Comprar deuda nos permite tener un interés fijo, aunque si las expectativas de inflación son superiores, tampoco llegaremos a batir a este monstruo, este fenómeno. Aquí tenéis ejemplos de fondos que son de renta fija, que invierten en bonos, y podemos ver los que están rindiendo mejor este año. Esto es el buscador de MyInvestor. Poniendo renta fija nos aparece esto
Y tenemos, por ejemplo, fondos como el Dynamic US Dollar, que este 2022 está rindiendo con un 5,41%, lo cual es muy superior a la mayoría de fondos de renta fija que están en negativo. O, por ejemplo, este también es interesante, que es el Vanguard Global Short Term Bond en dólares, que también tenemos una rentabilidad del 2,97% en lo que llevamos de año. Estar en positivo en renta fija este año, en el 2022, es todo un mérito por lo que ya vimos en el vídeo anterior, porque estamos viendo que la inflación y las expectativas son altísimas, así que os dejo por aquí estos fondos por si les queréis echar un vistazo. Sin embargo, podemos aprovecharnos de la inflación para incluso poder ahorrar más a largo plazo. Y ahora te voy a contar un pequeño secreto, pero antes, por favor, como siempre, un like si te interesa el contenido y si te está gustando, y si te suscribes también me vas a ayudar muchísimo a hacer crecer este canal. Muchas gracias. Hemos visto que la inflación a los bonos, que es el hecho de comprar deuda, pues tiene un efecto negativo también, aunque podemos amortiguar un poco. Sin embargo, la inflación puede tener incluso un efecto positivo en el caso que estemos solicitando deuda a día de hoy, y es el hecho de que nosotros estaremos pidiendo un préstamo por una cantidad y las cuotas que iremos pagando irán perdiendo poder dentro de nuestro poder adquisitivo global, siempre y cuando nuestro sueldo suba cada año anualmente en proporción a lo que suba la inflación. Te lo voy a enseñar con un ejemplo en este fichero que tienes en la web de www.dinerocurrante.com, donde veíamos cómo funcionaba para amortizar cuotas hipotecarias. Imaginaos que pedimos una hipoteca o un préstamo de 100.000 euros y nos ofrecen un interés del 2%. Todo ello a pagar en un periodo de 30 años. Observábamos que la cuota mensual que nos queda es de 370 euros. Pero ¿qué sucede si hay inflación? Si hay una inflación, por ejemplo, de un 3% anual. Si pasara esto, podemos observar cómo el impacto que tiene la cuota en nuestro sueldo cada vez va decreciendo. Y esto es porque si nuestro sueldo nos lo van subiendo, nos lo van adaptando a los niveles de la inflación, o aunque sea un poco por debajo, esto va a hacer que el impacto que tengan las cuotas hipotecarias o de un préstamo cada vez sea menor. De hecho, será como si a día de hoy, en lugar de estar pagando 370 euros, estuviéramos pagando 153. Esto que parece un lío, que si estoy comprando deuda y que luego será más barato o que será más caro, es muy sencillo. Es básicamente la deuda va perdiendo valor, va perdiendo peso por el impacto de la inflación, porque si nuestro sueldo va subiendo cada año un 1% o un 2%, el impacto que tiene esa cuota, si es fija, es cada vez menos. If you own a home, though, with a very large mortgage and you have incredible inflation, it wipes out the mortgage. And you still got the home. I mean, in Weimar, Germany, they gave you the mortgage back at the end. Yeah. It's very interesting. That's the one thing they did right. Si hay un activo del que se habla muchísimo cuando hay inflación, son los que se llaman los valores o los activos refugio. En este caso me refiero sobre todo al oro. Vas a ver, sin embargo, que Warren Buffett no es muy partidario de este tipo de activos. I will say this about gold. If you took all of the gold in the world, it would roughly make a cube 67 feet on a side. So if you took all the gold in the world, we could have a cube that went down there 67 feet, 67 feet high, and that would be the whole thing. Now, for that same cube of gold, it would be worth at today's market prices about $7 trillion. That's probably about a third of the value of all the stocks in the United States. So you could have a choice of owning a third of all the stocks in the United States, or you could have a choice of owning that little block of gold, which can't do anything but kind of shine there and make you feel like Midas or Croesus or something of the sort. Now, for $7 trillion, there are roughly 1 billion acres of farmland in the United States. They're valued at about $2.5 trillion. It's about half the continent of the United States is farmland. You could have all of the farmland in the United States. You could have about 7 Exxon Mobils, and you could have $1 trillion of walking around money. And if you offered me the choice of looking at some 67-foot cube of gold and looking at it all day, you know, maybe touching it and fondling it occasionally, you know, and then saying, you know, do something for me, and it says, I don't do anything, I just stand here and look pretty. And the alternative to that was to have all the farmland in the country, everything, cotton, corn, soybeans, 7 Exxon Mobils, just think of that. Add $1 trillion of walking around money.
You know, maybe call me crazy, but I'll take the farmland of the ExxonMobils. Vale, está clarísimo que no le acaba de gustar, pero es el hecho de que él cree mucho más en invertir en negocios, no en algo que realmente no produce nada, que no simplemente pues tiene el valor que le damos por el uso que se le puede dar. Sin embargo, aquí tienes un ejemplo de cómo está funcionando el oro desde el 2019 y vemos que, por ejemplo, en lo que llevamos de año también ha ido revalorizándose poco a poco, tuvo una subida aquí en lo que sería marzo del 2022, pero si comparamos con inicio del año, que estaríamos en este punto, vemos que actualmente se está revalorizando igualmente, está subiendo más o menos en proporción a la inflación. Y aquí algunos me preguntaréis, ¿y yo cómo invierto en oro? ¿Yo qué hago? ¿Lo compro en una tienda o cómo se hace eso? tranquilo, que te enseño un par de ejemplos. Para invertir en oro lo más fácil es hacerlo a través de empresas que se encarguen de producir, distribuir, extraer oro, o bien hacerlo a través de ETFs. Te voy a poner algunos ejemplos para que veas claramente cómo es esto. Esto es la empresa Barrick Gold, es una empresa y un tipo de acciones que tenemos disponibles en Trade Republic, que ya te expliqué en un vídeo cómo funcionaba este broker, y podemos observar cómo ha sido su rentabilidad en los últimos meses y también el hecho de que pagan dividendos cada 3 meses. Podemos ver aquí cómo es la historia de dividendos. Si vamos a Show More podemos ver aquí incluso los diferentes dividendos que han ido pagando desde el año 2019. Si no queremos empresas y estamos más interesados en algo que replique el comportamiento de cotización del oro, podemos encontrar alternativas como esta, como el Physical Gold USD, que es un ETF que hace este tipo de réplicas, y podemos ver la rentabilidad que ha obtenido desde finales del 2021, que está en positivo, lo cual nos beneficia sobre todo ahora en periodos de inflación. Y luego aquí donde tenemos el focus podemos ver el tipo de inversión que hace. Es un ETF que pertenece a la gestora de Wisdom Tree, de la cual ya he hablado en algunos vídeos de este canal. Si usas DeGiro o te interesa usar DeGiro, tienes aquí por ejemplo el Lixornice Arca Gold Books, que es un fondo que replica el comportamiento de este índice. Este ha sido el comportamiento del Hui Gold Index y podemos observar cómo se ha mantenido bastante en horizontal. Luego llegó la época de la pandemia en 2020 y se recuperó bastante bien hasta mitades del 2020. Sin embargo, desde ese momento vemos que ha ido cayendo y ahora se mueve también de manera horizontal. Como ves, hay diferentes maneras de invertir en oro. Al final depende de si tienes un broker, tienes otra plataforma, lo puedes hacer a través de ETFs o de acciones, pero también puedes elegir si quieres replicar el comportamiento de este activo o bien invertir en empresas que tengan este tipo de metales preciosos como su eje de actividad. Sin embargo, ahora vamos a ver dónde está la chicha de verdad, porque estamos viendo que nos estamos protegiendo de la inflación, estamos intentando obtener rentabilidades con los diferentes activos que hemos visto hasta ahora, pero vamos a intentar dar un paso más allá. ¿Qué son esos negocios o esas empresas que son menos impactadas por el efecto de la inflación? ¿Qué tipo de negocios sobreviven mejor? Esto es lo que dice Warren Buffett. Unfortunately, most businesses will not come out well in real terms during inflation. Their earnings may go up a fair amount over time, but they're compelled to put more and more dollars into the business just to stay in the same place. And, the worst kind of a business is one that makes you put more money on the table all the time and doesn't give you greater earnings. El primer tipo de negocio que está menos afectado por la inflación son aquellos negocios que pueden subir los precios de sus productos o servicios sin que la demanda se resienta. Esos son negocios que normalmente tienen un gran posicionamiento de marca, como por ejemplo tenemos Apple. Apple podemos observar en la evolución que han tenido los diferentes productos y podemos ver que a niveles del 2022 encontramos incluso iPhones a $1.600, mientras hace unos 10 años no subían de más de $900. Este tipo de empresas tiene esta gran ventaja, que pueden alterar la política de precios, y no solamente tenemos Apple, tenemos también empresas como Coca-Cola, por ejemplo, que también podría hacerlo porque ha creado una comunidad, crea un tipo de consumidor que solamente quiere consumir ese tipo de producto, esa marca. Y algo muy curioso, que no creo que sea coincidencia, es el hecho de que
Estas empresas, tanto Apple como Coca-Cola, son de las principales empresas que tiene Warren Buffett en su portafolio. Este tipo de empresas que pueden posicionarse con grandes marcas, que trabajan mucho el perfil de sus consumidores y crean bastante lealtad, no se puede replicar en todos los negocios. Imagínate un negocio que sea de camisetas blancas que sean para estampar. Es muy difícil crear ahí un consumidor que sea fanático de una empresa en concreto que haga ese tipo de camisetas. Al final te vas a ir a la que tengan precios más económicos o que tengan una buena relación calidad-precio, pero es muy complicado que seas leal a un tipo de empresas que no aporta ese tipo de posicionamiento de marca. El segundo tipo de negocio, seguramente este te sonará, aquí tenemos Microsoft, y son aquellos negocios que no necesitan recapitalizarse para poder seguir funcionando y obtener beneficios. Por ejemplo, empresas como Microsoft, Facebook, Google, estas empresas crean unos softwares, unos sistemas donde sí que se requiere gran capitalización para hacerlos funcionar, pero una vez ya están lanzados al mercado, su funcionamiento no depende ya de que vayamos inyectando dinero en la empresa, por lo cual se pueden proteger bastante bien de la inflación porque no requiere que vayan adquiriendo materiales para que puedan funcionar, de tal manera que una vez han lanzado sus plataformas tienen que centrarse en el mantenimiento y distribución de este tipo de servicios, pero a nivel financiero ese impacto es mucho menor. Algo muy diferente ocurre con empresas, por ejemplo, de alquiler de vehículos. Aquí esas empresas sí que necesitan cada X años ir renovando la flota de vehículos que tienen, por lo cual tienen que comprar nuevos activos para hacer funcionar esa empresa. Estos vehículos probablemente van a subir de precio cada año, así que sí que les va a comportar unos menores ingresos por el hecho de comprar más caro, y si no pueden subir los precios tal como veíamos por ejemplo con Apple, van a ver que su nivel de beneficios también se va a ir reduciendo. Observamos pues que según el tipo de negocio, según el posicionamiento que tengas de marca, cómo dependas de entradas de capital para hacer funcionar tu empresa, todo esto puede condicionar mucho cómo te va a afectar la inflación a nivel financiero. Y con esto llegamos al último punto, el último activo, y que es quizá el más importante, pero que mucha gente me va a decir: Pues yo esto no lo hubiera puesto en el número 1, creo que aquí me has decepcionado. Y es comprensible, pero el mayor activo eres tú mismo. Es el hecho de invertir en formación, invertir en cursos que a día de hoy tengan un precio y que a largo plazo te van a poder capacitar para ser el mejor en tu área, para ganar nuevas habilidades que te permitan ganar cada vez más dinero, y todo esto es el mejor activo porque no vas a depender de nadie sino de tu propia capacidad. Así que como ves, la inflación nos afecta. Te dejo aquí la playlist donde hablo sobre todo lo que está aconteciendo en esta crisis del 2022 para que no te pierdas detalle y cómo nos está afectando y qué podemos hacer como inversores o como personas normales que simplemente queremos manejar nuestras finanzas personales de manera óptima. Y como siempre, para todo lo demás, nos vemos por Twitter e Instagram, por la web de www.dinerocurrante y si no por aquí por YouTube.